Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 8:04 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Vamos a seguir, porque aquí somos necios y somos insistentes. Vamos a seguir dándole cobertura a lo que está pasando detrás de bambalinas, en ese teatro oculto que existe en la Asamblea Legislativa. Porque si usted cree que lo que estamos viendo a través de YouTube y lo que está sucediendo en la Comisión de Gobierno de Administración durante las discusiones de la Ley de Empleo Público y las exclusiones que están haciendo, si usted cree que eso es el teatro principal de la Asamblea Legislativa, permítame decirle que está muy equivocado. Muchas cosas están pasando detrás de cámaras, detrás de bambalinas, que están moviendo la ley de empleo público y que están generando la preocupación de que eventualmente las puertas que se están abriendo o que se han abierto en las últimas 24 horas a favor de las universidades públicas sean solo el inicio de futuras puertas que se van a abrir para otras instituciones y que la ley de empleo público quede prácticamente en lo mismo que tenemos al día de hoy, con un desorden, con un no con un solo sistema de empleo público, como lo dice la Constitución, sino con un montón de sistemas de empleo público y principalmente que no se logre el compromiso que habíamos adquirido como país y que ya está avalado por el mismo Fondo Monetario Internacional de esa rentabilidad de las medidas que le ofrecieron al país y que le ofrecimos nosotros al país a cambio del crédito. Los diputados están molestos, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, los que están votando a favor estas mociones que son a favor de las universidades públicas. El primer round lo ganó las universidades públicas el martes anterior, cuando logran zafarse de la cobertura total en materia de definición de escalas salariales, aunque dicen ellos que tienen el salario global y se garantiza, pero eso está por verse, porque no pueden los diputados garantizar el actuar de cada una de las universidades en el futuro. Y por otro lado, ayer ganan un segundo round importantísimo que es en materia de despidos. También tienen la posibilidad de generar las propias normas para despedir a sus funcionarios. ¿Qué es lo que está pasando detrás de bambalinas? Esto está abriendo la puerta para que en el futuro se comiencen a salir todas las demás instituciones que tienen algún grado de autonomía o independencia. Bueno, hoy invité a Juan Carlos Hidalgo para que nos acompañe durante esta hora y podamos ver lo que está pasando. Hidalgo que ha sido muy crítico también con la misma fracción del partido Unidad Social Cristiana, del cual pretende ser diputado en el próximo periodo. ¿A dónde se metió usted, Juan Carlos? Buenos días. No sé, ¿Quién dijo que era fácil? Buenos no sé a días. dónde se Buenos metió días, usted. Michael. Buenos días. Pues ¿Cómo? bueno, no, efectivamente, Michael, este es el proyecto de ley más importante que va a tramitar la Asamblea Legislativa este año y uno de los más importantes que va a tramitar estos diputados en este cuatrienio. Es una de las reformas estructurales que se ha venido discutiendo por muchos años y donde el diablo está efectivamente en los detalles, en donde necesitamos poner muchísima atención, puesto que esto no es un tipo de legislación que se puede estar revisando todos los años, ¿verdad? O sea, o lo hacemos bien esta vez, o en verdad vamos a tener que estar constantemente teniendo una discusión política que es bastante extenuante, en donde hay muchísimos intereses creados y en donde se genera entonces mucha incertidumbre. Recordemos que una de las cosas que están viendo los actores, tanto internos como externos en los mercados, sobre la posición fiscal de Costa Rica y la trayectoria de las finanzas públicas, es el tema de la confianza, de la estabilidad que Ujú. proyectan nuestras instituciones, nuestros actores políticos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y también en el Poder Judicial, donde sabemos que en muchos casos se tiene la última palabra de muchas de estas reformas. Pues bueno, hacer una reforma de empleo público que salga mal hecha, con la esperanza de que en la próxima Asamblea Legislativa vamos a tener que volver a revisarlo, vamos a tener que abrir esa caja de Pandora, vamos a tener que empezar a discutir qué cambios se le hacen a esa legislación. Eso genera mucha bulla, eso genera mucha incertidumbre y es por eso que entonces mejor hacemos las cosas bien de una vez y pasamos la página a muchas de las otras reformas estructurales que necesita el país para estabilizar las finanzas estatales, para generar empleo y para combatir el alto costo de vida. Juan Carlos, Así que, ajá, sí, adelante, termine la idea. no, no, así que es por eso que es tan crítico, Michael, este tipo de discusiones y el hecho de que la opinión pública ponga tanta atención sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Sé que muchas veces son detalles
que son complicados de entender, ¿verdad? Sobre qué significa entonces el salario global, qué significa un régimen diferenciado para las universidades estatales, qué significa el hecho de que las convenciones colectivas se prohíban o que simplemente se estipule que no se van a poder crear nuevos pluses salariales, etcétera, etcétera. Son muchos factores los que vienen en esta reforma. Pero vea, si la opinión pública no pone atención, y la opinión pública, siento yo, es mi percepción, no tengo métricas de opinión pública, de sondeos, etcétera, pero es mi percepción de que la opinión pública efectivamente quiere una reforma de empleo público que venga a frenar los abusos y venga a frenar el crecimiento desmedido de la remuneración del sector público, que es una de las principales causas de que nos encontremos en una situación fiscal precaria. Si la opinión pública no presta atención a estos detalles, los grupos de presión son los que se van a salir con la suya. Y eso es lo que estamos viendo en las últimas semanas, con los grupos de presión, particularmente las universidades que están poniendo una presión enorme sobre los diputados y el Poder Ejecutivo y que en este momento están ganando el pulso. Sí, pero a ver, es que cuando uno dice hay presiones, entonces no sé si a todo el mundo le pasa, pero por lo general a mí me dicen, es que están presionando, no sé, a Juan Carlos, entonces yo me identifico con Juan Carlos y digo, pobrecito Juan Carlos, lo están presionando. Pero es que en este caso las presiones están, pero los votos de las últimas mociones lo que están demostrando es que no es que están votando los diputados a favor de las universidades a regañadientes, se han convertido en defensores de sus propias decisiones. Y es que si fuera de esa comisión, Juan Carlos, no sé, más pareja la votación, más dividida, uno entendería de que la presión es fuerte y que están actuando bajo presión, pero es que aquí parece que lo que hay detrás es un compadre hablado, detrás de bambalinas, como lo decía al principio, hay un compadre hablado ya entre Liberación Nacional, Acción Ciudadana y una parte del PUSC, porque tengo que dejar por fuera a Pablo Heriberto Abarca, que ha sido el que ha establecido, digamos, por así decirse, la lucha en contra de estas mociones. Pero es que parece que más que presión, es un compadre hablado, que ya lograron determinar la forma de dejar a las universidades públicas dentro de la ley, pero con sus propias reglas. Entonces, al final de cuentas, seguirán haciendo lo que les da la gana. ¿O estoy equivocado? No, aquí hay diferentes actores políticos. Al único actor al que no se le puede reclamar nada desde el punto de vista de consistencia, coherencia con su discurso y con lo que hace es a José María Villalta. Sí, correcto. En todo momento, él ha sido un defensor a ultranza de los privilegios y los abusos salariales en el sector público. Y no lo oculta, y ahí su voto es consistente con esas posiciones. Y Paola Vega, luego, por ejemplo, Paola Vega ha llegado a la comisión y ha dicho, pero es que a ver, yo prefiero políticos así. Yo prefiero políticos que me digan, yo pienso esto y actúo con esto. A los otros políticos que están en esa comisión, que dicen de frente, no vamos a permitir excepciones, no vamos a permitir, y comienzan con esa hablada, porque literalmente es pura hablada, no vamos a permitir excepciones, las universidades no se van a salir, están quedando reguladas, pero por detrás están haciendo otras cosas. Yo prefiero a un José María Villalta o una Paola Vega que hablan de frente y se comen la bronca con sus posiciones a los que nos venden una cosa y hacen otra, que es lo que está pasando con algunos de esos diputados. Luego tenemos al gobierno. Recordemos que hace pocos días el presidente de la República dijo de manera inequívoca que él estaba en contra de excluir a las universidades estatales de la ley de empleo público. Y hay un compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para que esta ley de empleo público salga de cierta manera. Entonces, bueno, yo hubiera pensado que con esas declaraciones del presidente se cerraba ese capítulo. Pero es que aquí nos están tratando de ver la cara, Michael. Sí, esa definitivamente. Esa moción que sabemos que fue hecha por los rectores, fue diseñada por los rectores y que se la dieron a distintos actores políticos, bueno, la impulsa Víctor Morales, el diputado Víctor Morales, que sabemos que es un operador de casa presidencial. Él no es un agente libre, él no es una Paola Vega, él hace cosas en coordinación con Zapote. Entonces, él es el que impulsa esta moción y entonces ya podemos saber que la fracción legislativa del Partido de Acción Ciudadana está haciendo cosas con la venia del Poder Ejecutivo que contradicen el discurso oficial del presidente y la posición oficial del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional y otros actores. Entonces ya tenemos ahí los primeros actores que están fallando a su palabra, a su compromiso. Luego tenemos el Partido Liberación Nacional,
en donde hay actores que son muy respetables y muy responsables, la diputada Silvia Hernández, por ejemplo. Pero luego están otros actores que obviamente no son de fiar. Y en este caso, vemos un cambio significativo en el discurso, en donde por un momento nos decían, mira, sí, las universidades van a quedar incluidas y ahora más bien las están excluyendo y están atacando, como el diputado, el Chacón, jefe de fracción, Luis Fernando Fernando Chacón. Chacón, está atacando incluso a la gente que los está criticando, diciendo que no, ellos no saben y no son expertos en empleo público. Aquí, perdón, una pausita aquí, disculpe que lo interrumpa. Usted usa la palabra excluir y esa palabra ha generado todo un debate. Yo creo que es importante hacer una pausa aquí y decir a qué nos referimos con excluir, porque si lo tomamos en el sentido literal, excluir es sacar de un proceso completamente a un actor. En este caso no se está excluyendo, pero no se está excluyendo en el hecho, pero sí de fondo con esas esas 4 mociones. Exacto, o sea, se está creando un régimen diferenciado que por la manera en que fue redactada la moción, apelando a artículos de la Constitución política que hacen referencia a la autonomía universitaria de todo, lo que en la práctica, y esto lo han dicho ya varios expertos constitucionalistas, lo que en la práctica se está haciendo es dejando un portillo enorme para que luego, a partir de interpretaciones de cómo se redactó ese artículo en particular, las universidades se zafen de los rigores de esta ley. Entonces, siguen estando incluidas en principio, pero el articulado está hecho de tal manera que en unos pocos meses o años van a decir, no, nosotros interpretamos esta ley de esta manera y vamos a zafarnos. Y sabemos que cuentan en las cortes con un árbitro que es favorable a la posición de las universidades porque también ellos son juez y parte. El Poder Judicial también quiere zafarse de los rigores de esta ley. Veamos ahí a Fernando Cruz, el principal sindicalista de este país, que ha empezado a atacar de manera también sin ambajes algunos, ¿verdad? Esta ley de empleo público porque quiere que no aplique al Poder Judicial. Entonces, si es un articulado ambivalente que crea portillos y que en última instancia va a depender del Poder Judicial sobre cuál es su aplicabilidad, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado final de eso. Aquí quiero hacer una pausa, Juan Carlos. El hecho de que los diputados, y me están diciendo, digan nombres, bueno, se supone que ya todos son conocidos, pero con mucho gusto lo repito. Por ejemplo, la moción de ayer, que es la moción número 235, en la cual se les permite a las universidades públicas tener sus únicas normas, o van a ser las únicas entidades públicas hasta el momento que tendrán sus propias normas para realizar los despidos de sus funcionarios. Esa es la moción de ayer, ¿verdad? Sí. Ok, esa moción de ayer contó con los votos a favor de Víctor Morales Mora, que es del PAC, Luis Fernando Chacón, que es el jefe de fracción de Liberación, David Gurzón, que es el diputado de Liberación, Jorge Fonseca, que es diputado de Liberación, doña Zoila Bolio, que ahora es diputada independiente, José María Villalta, quien es diputado del Frente Amplio, pero que además, aquí tengo que hacer, no, dejemos eso para más adelante, pero son los votos de ellos a favor, y los únicos que votaron en contra es Pablo Heriberto Abarca y Jonathan Prendas. Esos son los nombres, para quien me está diciendo que digamos los nombres de quienes estamos hablando. Pero más allá de eso, en las primeras 3 mociones, las del martes, la 89, 90 y 91, donde ellos pueden autorregular sus propias normas, nos dicen, bueno, ellos van a autorregular sus propias normas, pero van a cumplir con salario global. Ahí nos dicen, bueno, tranquilícense con salario global, pero es que no necesariamente podemos estar tranquilos con salario global. Hoy traemos una portada en cereoy.com que los invito a leer y nada más les voy a dar 3 datos antes de terminar esta intervención. Hace 10 años, los gastos en incentivos salariales de las universidades eran la mitad de lo que son ahora. Y escuchen los datos. Para este 2021, la UCR va a gastar 111.000 millones de colones en incentivos salariales. 111.000 millones de colones. Por otro lado, la Universidad Nacional, 38.000 millones de colones. Por otro lado, la UNED, 22.000 millones de colones. Y el TEC, 27.000 millones de colones. Podrán pasarse a salario global, pero es que este es el historial de ellos en materia de administración de fondos públicos para salarios.
O sea, no han sido buenos administradores. Ahora nos dicen, van a cumplir con salario global, pero no se tienen que sujetar a nada. A ellos mismos, Sí, nada no, más. no, no podemos partir de la buena fe de las autoridades universitarias, lamentablemente. La experiencia es muy clara en el sentido de que se sirven a manos llenas. Tienen un grifo abierto, que es el FES, en donde hay mucha presión para que ese FES que creció de manera exponencial en el último gobierno, desde el último gobierno de Laura Chinchilla, pero particularmente en el gobierno de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Claro. Creció en términos reales por 40%. Y obviamente entonces a la hora de tener ese grifo abierto, las autoridades académicas de estas universidades se han servido a manos llenas en cuanto a aprobarse pluses, aprobarse todo tipo de beneficios que no tienen, guardan relación alguna con la capacidad económica del país y no guardan relación alguna con la excelencia académica que se espera de estas universidades, donde ponemos profesionales de primera, hay que decirlo, pero también tenemos mucha gente recibiendo, muchos catedráticos recibiendo salarios exorbitantes Uh -huh. de millones de colones que no aportan absolutamente nada a la productividad, a la academia, a lo que sea de este país, ¿verdad? Pero ahora, Juan Carlos, ellos justifican estos dos cambios. Hasta el momento esas son las únicas dos excepciones. Lo de autorregulación de su salarial y lo de autorregulación de sus propias normas en materia de despidos. Y dicen, es que estamos protegiendo la autonomía universitaria. Desde su punto de vista, estas dos normas tenían que ser incluidas para proteger la autonomía universitaria. Es que, nuevamente, y esta es una discusión de larga data, Sí. ¿qué significa la autonomía universitaria? ¿Cuál es el propósito de la autonomía universitaria? Aquí lo que debería proteger es la libertad de cátedra, que es un principio universal, por lo menos en Occidente, ¿verdad? Que los profesores puedan brindar clases libremente sin temor a represalias por sus posiciones, por sus tesis que abracen, pero, y para eso tienen que tener entonces cierta protección. Pero extender el tema de la autonomía universitaria, prostituirlo como se ha hecho aquí en el país para decir que entonces las universidades deben de tener regímenes totalmente diferenciados en materia administrativa, en materia salarial, en materia incluso de que no puede, de que como habíamos visto hasta hace unos años, de que supuestamente la policía no podía entrar a un recinto universitario para arrestar a algún maleante que se haya metido en un campus universitario. Ese tipo de cosas claramente no van acordes al espíritu original de lo que debe ser la autonomía universitaria. Y lo cierto es que no podemos partir, insisto, no podemos partir de la buena fe, no solo de las universidades, de cualquier institución estatal a autorregularse. Ese es punto. Llámese universidades, llámese Junta de Protección Social, llámese Recope, etcétera. Sabemos que los incentivos están ahí para que cada vez que entonces se les otorgue esa carta blanca, ustedes se van a autorregular en materia de despidos, en materia salarial, etcétera, las autoridades van a proteger a los suyos y vamos a tener entonces nuevamente el surgimiento de situaciones odiosas, no solo en materia de remuneraciones, sino también en materia, recordemos que esto no es una cuestión simplemente de remuneraciones, esto es una cuestión de mejorar la calidad de El los gasto. servicios y la calidad del empleo público. Uh-huh. La idea también de esta reforma es que establecer mecanismos para que la gente que llegue a puestos, puestos a cargos públicos de esta naturaleza brinden, cumplan con ciertas características, cumplan con ciertas calidades, brinden un buen servicio a los contribuyentes y que si son funcionarios que constantemente se desempeñan mal, pues puedan ser removidos de sus cargos, que no sean cargos perennes, ¿verdad? Pues bueno, por eso que tenemos que tener mucho cuidado porque no solo es una discusión salarial, sino también es una discusión sobre los mecanismos para poder remover desde sus cargos a funcionarios que no están cumpliendo a cabalidad sus funciones. Ahora, algunos dicen, bueno, es que esto ha sido presiones de las universidades públicas en las últimas semanas. Y uno dice, bueno, si yo veo las manifestaciones que hubo el día de la inauguración del edificio legislativo y el día y la semana anterior a eso, que fueron los rectores universitarios del CONARE convocando a estudiantes, a ver, es que yo presión entiendo aquellas manifestaciones enormes de 500.000, 600.000
costarricenses manifestándose contra algunas cosas, aquellas que se veían en el combo del ICE, etcétera, etcétera. Pero estos son 4 gatos millonarios que se van y se paran al frente de la Asamblea Legislativa y ejercen la presión. Para mí eso es parte del teatro, porque la presión está tras bambalinas de los propios partidos políticos que yo no entiendo si es que lo están haciendo por quedar bien con las universidades, porque viene campaña electoral o qué es lo que los está motivando. Porque yo no veo tampoco una presión, no sé, tan fuerte, robusta. No. Sí, no. Eso es lo que más llama la atención aquí. O sea, el otro día pasé por la Asamblea Legislativa y literalmente eran 4 gatos los que estaban ahí afuera manifestándose. Entonces, no entiendo cómo es que los diputados, y aquí por los diputados no estamos hablando de un partido político específico, estamos hablando, usted leyó los diputados, son de Liberación Nacional, son del PAC, independientes, e incluso mi partido ha jugado un rol que yo creo que ha sido un poco turbio y ahora vamos a hablar de eso. Sí. Han cedido ante una presión que por lo menos en las calles no se ha visto. Y entonces uno se pregunta exactamente cómo es que los rectores se han salido con las suyas en esto sin tener que movilizar a decenas de miles de estudiantes a las calles como antes sí ocurría. Recordemos cuando en los años 90 una discusión por el FES, creo que tumbó a Telmo Vargas como ministro de Hacienda durante la administración Calderón Fournier. No hemos visto ese tipo de presión, pero sí hemos visto una genuflexión uniforme de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa hacia las autoridades universitarias. Una vez más, el discurso dice una cosa, pero los actos dicen otra. Yo tuve a doña Pilar Garrido hace un par de semanas acá, nos decía, tienen que estar todos incluidos en la ley de empleo público, no tienen que existir excepciones, las reglas deben de aplicar para todo. Pero ahora siento al gobierno muy callado y dejando a Víctor Morales Mora, quien fue ministro de la presidencia y sigue siendo ministro de la presidencia, aunque sea en un cargo ad honorem, porque sigue moviendo, digamos, lo que hace el PAC ahí a nivel interno, al menos en este proyecto, y yo los veo muy tranquilos. O sea, es su proyecto, le están despedazando su proyecto y en lugar de plantarse y decir, no podemos hacer esto, porque si se nos salen las universidades y le hacemos una excepción, entonces en un mes va a venir las municipalidades, después del primer debate van a venir la Caja del Seguro Social, va a venir el Poder Judicial y ya ahí perdimos, no sé, 50,000, 70,000 empleados públicos escapados de la ley de empleo público. Esto podrá ser articulado también por parte del gobierno del PAC y con ese antecedente. A ver, no sé si lo que voy a decir es algo que va a caer muy mal, pero antes de que llegara el PAC siempre se quejaron de que los otros partidos políticos, los que gobernaban eran los empresarios, ¿verdad? Llegado el PAC, quien ha tomado las riendas de las instituciones, y esos son hechos concretos, son personas que vienen de la academia, de la Universidad de Costa Rica. Yo no me acuerdo, Luis Guillermo Solís, cuántas personas de su gabinete eran profesores universitarios que se los trajo, vino el aumento del FES en ese momento. No sé, desde 2014 la presión tal vez de las universidades ha venido, pero desde 2014, no en las últimas 2 o 3 semanas. Claro, Michael, hay que tener claro una cosa aquí, y son los tiempos. Aquí no estamos hablando de políticos o autoridades que estén pensando en el en el largo plazo y ni en el mediano. Estamos hablando en función del 8 de mayo del 2022. ¿Por qué? Pero Juan Carlos, yo le entiendo eso al Frente Amplio y al PAC. Porque ese es su público meta, el empleado público que no quiere que le toquen sus privilegios, etcétera, etcétera. Pero es que a la unidad y a Liberación, de verdad que no se lo entiendo. Yo tampoco, sinceramente yo tampoco. Yo no sé qué pasó con la unidad, no sé, sinceramente no sé. Con Liberación nunca ha sido un partido de fiar para mí en estos temas. Pero usted me está preguntando por el gobierno. Y es por eso que yo quiero hablar del gobierno aquí en este momento. Es el tema de los tiempos. El gobierno, si bien habló de una ley de empleo público, siempre ha tratado de patear la bola en ese tema. Recordemos que cuando impulsan la reforma fiscal en el 2018, nos dijeron inmediatamente después venía la ley de empleo público. Tardaron como 6 meses en presentar el proyecto luego de la aprobación de la reforma fiscal y fue un proyecto tan defectuoso que
lo retiraron de la corriente legislativa y lo volvieron a presentar un año después. Y desde entonces ha venido ahí cocinándose a baño María, sin mayor sentido de urgencia por parte del gobierno. Sin embargo, el sentido de urgencia vuelve a aumentar cuando en el 2020, antes de la pandemia, sale la noticia de que el déficit fiscal había cerrado de una manera más alta, casi que un punto porcentual más alto, un punto y resto porcentual más alto de lo que estaba originalmente proyectado. Y es ahí cuando el entonces ministro Rodrigo Chávez corre a poner en el tablero varias medidas de consolidación fiscal, y el gobierno empieza a decir, ay, por cierto, viene la ley de empleo público, pero ya tenían 2 años de estar pateando esa bola. Y cuando ya se hizo inevitable el tema del Fondo Monetario Internacional, al gobierno no le quedó otra que decir, bueno, vamos a tener que ponerle un poco más el acelerador a esa discusión, porque es una condición, o no es una condición, es un elemento que el Fondo Monetario Internacional va a ver con buenos ojos que esté dentro del mix de medidas que se están planteando. Pero nuevamente, aquí lo que yo siento, Michael, que está en juego, es que el gobierno lo que quiere es aprobar nominalmente una ley de empleo público con todos estos agujeros, con todas estas cosas que quedan ahí flojas. Y luego, nuevamente, esto lo de las universidades no le va a tocar a este gobierno lidiar entonces cuando venga esa interpretación de la ley que diga, mira, en cuestión salarial también las universidades no van a tener que cumplir con el salario global. Y no es a este gobierno el que le va a tocar entonces cuando las municipalidades vengan a pedir esa exclusión. Y no es a este gobierno cuando el Poder Judicial trate de zafarle la tabla de la ley. Ya habrán entregado las llaves en mayo del 2022. Entonces, están tratando de pasar un proyecto de ley solo por el compromiso que tienen con el Fondo Monetario Internacional, esperando que el Fondo Monetario Internacional no vea los detalles. Y es muy probable que el Fondo Monetario se haga la vista gorda. Y si ustedes creen que el Fondo Monetario es riguroso con este tipo de condicionamientos o este tipo de compromisos, bueno, cajita blanca con la bandera de Argentina encima, ¿verdad? Ahí tenemos ejemplos alrededor del mundo de cómo el Fondo Monetario Internacional constantemente se lo bailan los gobiernos en cuanto a la rigurosidad de los compromisos que adquieren con ese organismo. Entonces, aquí lo que está simplemente el gobierno es tratando de salir del paso de ese compromiso, aprobar una ley que se llama empleo público, que en verdad va a mejorar la situación. No estamos diciendo que es una ley altamente defectuosa. Va a mejorar la situación, pero va a dejar muchas cosas abiertas, muchas nebulosas que luego van a empezar poco a poco a minar la efectividad de esa ley, pero cuando ya eso ocurra, Carlos Alvarado será expresidente de la República. Pero, y será la bronca de alguien más. A ver, sí, yo entiendo la responsabilidad y el papel del gobierno aquí. De hecho, lo planteo, reclamo que doña Pilar Garrido no está en este momento plantándose fuerte ante su propio ex compañero de gabinete, Víctor Morales Mora, que es el que ha sacrificado el avance del proyecto, ha sacrificado la calidad del proyecto con tal de llevarlo en el avance. Pero no lo podría hacer el gobierno, porque el gobierno solo tiene 10 diputados. O sea, sin los cómplices de Liberación Nacional y sin los cómplices de la Unidad Social Cristiana, esto no hubiese sucedido. Si fuera intención del gobierno sacar las universidades, digamos, una intención velada del gobierno, que les encanta esa palabra, el gobierno, velada, una intención velada del gobierno por sacar a las universidades, entonces no lo hubiera logrado sin Liberación y la Unidad. Es que aquí el problema es que estos otros dos partidos que se supone son oposición están actuando como partido de gobierno o como frente amplistas en este caso. No, Michael, pero yo no sé por qué te sorprende, si esto ha sido la constante en esta Asamblea Legislativa. O sea, nunca antes un gobierno ha enfrentado una Asamblea Legislativa tan colaborativa en muchos temas. Alguna gente diría colaborativa, otra gente diría colaboracionista, ¿verdad? En este caso, bueno, ya la reforma fiscal, recordemos, se aprobó con los mismos votos que estamos viendo hoy en día sobre el tablero. La exclusión de las municipalidades de la regla fiscal se aprobó también con estos mismos actores apoyándolo. Entonces hemos visto que en la fracción de Liberación Nacional, el gobierno siempre ha encontrado una fracción altamente colaboracionista o colaboradora, como usted quiera ponerlo, y dentro del Partido Unidad Social Cristiana también hay actores, hay diputados que al final de cuentas le hacen la más aguada al gobierno en su agenda. Entonces, este no es un gobierno que ha enfrentado una oposición fuerte, racia,
en temas, principalmente en temas fiscales, ¿verdad? A ver, ayer los diputados reaccionaban y voy a pedirle a Federico que me prepare el clip de Luis Fernando Chacón, porque Luis Fernando Chacón, yo le permití participar en el programa del viernes anterior y aquí se llenó la boca, pero se llenó la boca, este señor diputado se llenó la boca repitiendo 400 veces que no iban a existir excepciones, de que se iban a tratar por igual a todos los empleados públicos, que Liberación tenía un compromiso, y Pablo Heriberto Abarca, que se ha mantenido eso, también mantenía la misma posición el viernes pasado. Ayer, después de que le cayera el mundo encima por las críticas que se han generado, por la decisión de sacar las universidades de la parte de la que tengan la autorregulación de sus salarios, entonces se enojó. O sea, tras de que debe, cobra, se enoja, y escuchemos lo que dijo el día de ayer. Que la última vez que se conversó en este país de empleo público fue en 1953 y hoy en el 2021 y ahí tenemos 5 millones de expertos en materia de empleo público. Todo el mundo opina, todo el mundo dice, pero es muy fácil criticar al que el que está en la gradería cuando el jugador está tirando el penal. Si lo mete es muy buen jugador, pero si lo bota es un pésimo jugador. Bueno, a mí no me extraña, aquí en este país todo el mundo es constitucionalista, todo el mundo es experto en derecho laboral, todo el mundo es experto en técnico de fútbol, y lo que no entiende la mayoría de la gente que no está aquí tirando el penal es que estamos construyendo un proyecto que no es fácil. Bueno, aquí desde la gradería yo le digo al diputado que se deje asesorar por los que saben, porque él tampoco es constitucionalista, él tampoco es experto en derecho laboral y él tampoco es experto en materia de salarial de las universidades públicas. Es que de verdad que es lamentable ver a un jefe del partido de la minoría más grande del Congreso como Liberación Nacional volcando su posición en cuestión de 4 o 5 días. Sí, nuevamente, lo que mencionábamos al inicio de la entrevista, Michael, si por lo menos fuese de que ha habido una posición constante a lo largo de esta discusión, uno diría, bueno, está bien, el diputado Chacón se mantiene en su tesitura, pero aquí ha habido un cambio significativo en la posición de él y de sus compañeros de la fracción liberacionista, la mayoría de ellos, no todos, hay que señalarlo, en los últimos días, en cuestión de días, y eso es lo que llama mucho la atención, y eso es lo que genera suspicacias. Yo creo que lo único en lo que estoy de acuerdo con lo que dijo Chacón en esa intervención es en el hecho de que esto no es un proyecto fácil, no es soplar y hacer botellas, pero sí ha habido una avalancha de opiniones por parte de expertos en materia laboral, expertos en materia constitucional, de primer nivel, y acompañados con mucha jurisprudencia y muchas opiniones legales de la Procuraduría, de la Contraloría, etcétera, que yo creo que le han dado insumos suficientes a los diputados para hacer un proyecto serio y hacer un proyecto bueno. Pocas veces he visto yo tantos insumos en la opinión pública, en la prensa, a través de estos pronunciamientos de Contraloría, Procuraduría, etcétera, para que los diputados trabajen y elaboren una buena legislación. Así que esa excusa de que es que ahora todo el mundo nos sentimos constitucionalistas, y no, es que ellos están haciendo cosas que van a contrapelo de lo que los mejores constitucionalistas y expertos laborales han señalado. Sí. Cuando digo, en la gradería también está don Fabián Bolio, reconocido abogado constitucionalista de este país. En la gradería está don Rubén Hernández Valle, famoso constitucionalista de este país. Es que Jason me dice, Michael, no se ofenda, el diputado tiene razón, muchos opinan sin haber leído ni siquiera el artículo 84, pero es que Jason, yo le recuerdo que aquí el lunes estuvo la Contralora General de la República y dijo, todos pueden y deben de estar incluidos en igualdad de condiciones en la ley de empleo público. Eso lo dijo gente que sabe, no es yo me ofendo porque soy de la gradería, no, qué orgullo ser de la gradería y no ser de los que están jugando chapitas ahí detrás para ver qué logros sacan personal. Ok, ya hablamos de Liberación, ya hablamos del PAC, ¿qué está pasando con el PUSC? Porque la jugada del PUSC, Juan Carlos, de verdad que es incomprensible. En esa comisión hay 2 diputados
titulares, por así decirse, para los que les gustan el fútbol, que es doña Araceli y don Rodolfo Peña. Ellos son los que pertenecen a esa comisión. Los dos ceden el poder, y el espacio y el voto. Uno entiende, ¿ve? Si se lo ceden a otros compañeros de ellos mismos, que son más duchos en la materia, que manejan mejor, que tienen mejor verbo, que se pueden explicar bien. Entonces le ceden un campo a Pablo Heriberto Abarca, pero otro campo al Frente Amplio que no tenía espacio en esa comisión, que no tenía voto en esa comisión. Y doña Araceli, del partido del que usted va a ser diputado, si logra, le cede el campo al Frente Amplio. Es que no tengo palabras ni siquiera para poder describir qué es ese despelote que se tiene de la Unidad Social Cristiana interno. Sí, bueno, Michael, como vos sabés, para mí es una posición muy difícil salir a criticar públicamente a los diputados de mi partido. Sí, me imagino. Yo preferiría no hacerlo. Y en muchas instancias, sobre algunas discusiones que han salido a flote en estos 3 años, yo me he mordido la lengua. He manifestado mis reservas y mis críticas a privado, a los diputados de la fracción con los que yo tengo contacto, pero no las he ventilado en público. Sin embargo, insisto en lo que dije al inicio de esta entrevista, la reforma de empleo público es la legislación más importante que se va a discutir este año y una de las más importantes que se van a discutir en los últimos años en Costa Rica. Y por lo tanto, si uno ve que el partido de uno está jugando chapitas, como usted dice, o está haciendo cosas que van a contrapelo de una buena reforma de empleo público, pues yo siento la obligación de hablar y que hacer una crítica pública al accionar del partido Unidad Social Cristiana. Y eso es lo que hice en redes sociales hace un par de días, ayer también, en donde efectivamente ventilo muchas preguntas. Primero que todo, Michael, la pregunta es, ¿tiene la fracción de la Unidad Social Cristiana una posición oficial, una posición institucional sobre cómo debe salir esta reforma de empleo público? ¿Tiene la fracción de la Unidad Social Cristiana una posición sobre si las universidades tienen que ser incluidas o excluidas? ¿Tiene una posición sobre el tema de la rectoría del empleo público en el Mideplan o el servicio civil? ¿Tiene una posición sobre el tema de las convenciones colectivas? ¿Tiene una posición sobre la gradualidad en la incorporación del salario global? Si tiene una posición en estos temas, o si los 9 diputados de la Unidad Social Cristiana están como agentes libres y cada uno tiene su libertad de tomar, hacer lo que le dé la gana. Ya sabemos que es un hecho, y esto salió a ser reportado hace poco por el Estado de la Nación, de que la fracción de la Unidad Social Cristiana es la más indisciplinada en el Congreso. Es la que toma más decisiones a lo loco, o sea, los diputados se salen del canasto con mayor libertad. Entonces, si hay una posición de la fracción referente al tema de las universidades diciendo no se van a excluir, no vamos a permitir de que se salgan del canasto las universidades estatales, porque solo hay 2 representantes del PUSC y una de ellas, que es un voto crítico, está contrariando la posición de la mayoría de sus compañeros de bancada. Pero todavía entonces, eso es un agravante. El problema aquí todavía más serio es que al ausentarse ella, la bancada debería, y recordemos que esto fue una decisión institucional, no fue, yo sé que hay tal vez alguna convención, alguna tradición, que es que el diputado se ausenta y dice quién quiere que lo reemplace, pero al final de cuentas es el jefe de bancada o la subjefa de bancada la que autoriza esa sustitución. Y en este caso fue la diputada Shirley Díaz quien dice, bueno, sí, autorizo, solicito que quien se sustituya a Araceli Salas en esa comisión sea José María Villalta. Bueno, ahí ya tenemos un problema terrible, porque entonces si la posición oficial de la bancada social cristiana, que eso es lo que nos han dicho, por lo menos públicamente, es que las universidades tienen que estar incluidas, ¿cómo permiten que el zorro se meta al gallinero? ¿Cómo permiten que José María Villalta, que tiene una posición contraria al de la fracción, sea quien entre entonces a la comisión y vote esa moción que de manera coincidente, ¿verdad?, estaba lista para ser presentada justo en ese momento? Son serias dudas las que me salen a flote,
¿Por qué no había otros diputados del PUSC disponibles? ¿Qué están haciendo? Esta es la ley más importante que se va a debatir este año. ¿En qué andan? ¿Dónde estaban? ¿Por qué ningún diputado ha salido a reclamar públicamente la inclusión de José María Villalta en esa comisión, la sustitución? O sea, si se sienten tan contrariados sobre el cambio de las universidades, porque algunos de ellos salieron a rasgarse las vestiduras en público, ¿por qué no cuestionaron ese movimiento de su propio bancada, de sus propios líderes de la fracción? Entonces, esto me genera muchas dudas, y bueno, ya no sé si el dicho aquel, piensa mal y acertarás, aplica acá, pero sin duda alguna ha dejado un enorme sinsabor, por lo menos lo que yo he visto en la opinión pública que está siguiendo este debate, y ha dejado un enorme sinsabor en mucha gente que me está apoyando a mí en esta candidatura a diputado. Si yo no viese que hay dentro de las bases del Partido Unidad Social Cristiana, y especialmente dentro de mucha gente que se está incorporando al Partido Unidad Social Cristiana para ayudarme a materializar esta candidatura a diputado, yo diría, bueno, la verdad es que soy yo el que está mal, soy yo el que estoy en una posición anómala dentro de un partido que piensa distinto a mí, pero no, yo estoy viendo lo que las bases y lo que la gente que está conmigo está reclamando, y es gente que está muy molesta con la actitud de los diputados, y es por eso que no me siento solo al elevar la voz y al cuestionar el accionar de los diputados de la unidad de la Asamblea Legislativa. Es que, a ver, una vez más, yo agradezco y admiro diputados que mantienen una posición firme en todos los temas. Yo sé que sobre cualquier tema que yo lea, José María Villalta me va a decir su posición en una entrevista y va a ir a votar de acuerdo a esa posición al plenario y a las comisiones. Lo sé de Paola Vega, por ejemplo, o lo sé de una Yorleni León, o lo sé de una Silvia Hernández en Liberación Nacional, del mismo Carlos Ricardo Benavides, pero es que en la unidad pareciera que el nombre es de adorno, porque en la unidad no hay unidad de pensamiento. Doña Shirley, uno la ve un día más cercana a partidos como el Frente Amplio o a partidos cristianos más conservadores, que ella es la subjefa. Don Rodolfo andaba de viaje paseando en El Salvador, que es el jefe de fracción. María Vita es un voto PAC, aunque no pertenece a esa fracción. Don Pedro Muñoz está en su candidatura y entonces está concentrado en eso. O sea, el PUS está cediendo su poder, su capacidad de tener y lo que le dieron la gente con los votos de ser representados en una comisión, lo están dejando al garete simple y sencillamente, y aquí es donde se confirma de que puede ser un compadre hablado entre varios partidos sacar a las universidades. El por qué, yo no sé si serán votos o será que están interesados eventualmente en ser catedráticos o en ser profesores universitarios, pero es que es incomprensible. Sí, es incomprensible, Michael, en el sentido de que nosotros sabemos de que las universidades estatales son la clientela política del PAC, y por muchos años fueron clientela política natural de Liberación Nacional. Entonces uno puede entender la vocación, la proclividad de esos dos partidos para tratar de mantener el statu quo en la medida de lo posible hacia las universidades estatales. Pero ¿por qué el Partido de Unidad Social Cristiana? Ahí, ¿qué va a ganar desde un punto de vista electoral? Incluso seamos un poco cínicos y pensemos únicamente en términos electorales y no en términos de bien país. ¿Qué va a ganar la Unidad Social Cristiana protegiendo a los abusos salariales y los privilegios de las universidades estatales? Simplemente es inaudito. O sea, no logro procesar qué es lo que ocurre ahí. Yo hace poco me terminé de leer las memorias de Tony Blair. Recordemos que Tony Blair no solo fue primer ministro británico, sino durante 4 años antes ejerció, 3 años, 4 años, ejerció el liderazgo del Partido Laborista en oposición. Y fue un líder de oposición formidable. Y él en sus memorias, él dice lo siguiente: la labor de un partido de oposición es muy sencilla. Tener posiciones claras y coherentes sobre los grandes temas nacionales. Claras y coherentes. Claridad y coherencia. ¿Qué significa eso? Que la gente sabe qué opina el PUSC sobre el acuerdo del FMI. Bueno, lo sabemos. ¿Qué opina el PUSC sobre el tema del empleo público? X. ¿Qué opina el PUSC sobre Alianza del Pacífico? X. ¿Qué opina el PUSC sobre los grandes temas? Ahí podemos hacer toda la lista de los temas que tenemos sobre el tapete. El PUSC en este momento, la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana, no pasa esa prueba de Tony Blair.
No sabemos cuál es la posición del Partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa sobre muchos temas porque los diputados andan por la libre. Uno vota que sí, el otro vota que no, el otro se ausenta, el otro anda de viaje, etc. Entonces nunca queda claro cuál fue la posición del partido en los grandes temas. Y no es una posición tampoco coherente en el tiempo. Cambian constantemente. Un día dicen que sí, el otro día se salen, el otro día sale el conejo por acá, etc. Entonces no puedo culpar yo a muchos votantes cuando yo voy a pedir el voto como aspirante a diputado por el Partido Unidad Social Cristiana, cuando me dicen, mira, pero es que yo no sé qué están haciendo los diputados de su fracción en la Asamblea Legislativa, yo no sé exactamente cuál es la posición de la unidad sobre los grandes temas nacionales. Y bueno, eso es un gran reto, es un gran problema para quienes estamos aspirando a sustituir a esos diputados, pero también es un desafío para tratar de que efectivamente la Unidad Social Cristiana en las próximas elecciones presente un mensaje claro y coherente sobre los grandes temas nacionales. Y eso es lo que yo estoy aspirando dentro de esta batalla que estoy, esta quijotada que estoy haciendo, aspirando a una diputación por el Partido Unidad Social Cristiana, en el que no estoy solo, debo señalarlo, no es que es una ambición, aspiración personal de Juan Carlos Hidalgo, sino que estoy siendo acompañado por otros aspirantes a diputado dentro de la provincia de San José que compartimos esta necesidad de tener una fracción clara y coherente en los grandes temas que atañen al país. Ahora, volviendo, Juan Carlos, a la agenda FMI, ¿verdad? Que se supone que debería estar aprobada según las aspiraciones de don Elian Villegas para mayo, junio máximo de este año. Viendo lo que está pasando con el proyecto, digamos que ahorita está en el foco de atención porque definitivamente empleo público es uno de los más importantes, esto levanta las sospechas y la desconfianza en qué va a pasar con los otros proyectos de recorte al gasto, pero principalmente qué va a pasar con los proyectos de impuestos. Porque, a ver, sí, hemos dicho, y mucha gente, muchos economistas que han participado por acá, muchos políticos que están en contra del paquete de impuestos que trae el cambio a renta global, que dicen, no, es que tiene que discutirse primero los proyectos de recorte al gasto a ver ¿cómo es que dice el dicho? Ronca duerme. Como ronca duerme, ¿verdad? Y entonces uno decía, bueno, ahí está la prueba, empleo público, ya le están haciendo huecos. El tema del levantamiento de exoneraciones, incluso para el salario escolar, ya está moviéndose por debajo las mismas presiones para que el salario escolar no se le aplique el impuesto para los funcionarios públicos. El de las exenciones también, el del traslado de los superávits también. Entonces, yo lo que veo, y le pregunto a ver cómo lo ve usted, yo lo que veo es un debilitamiento de los proyectos de recorte al gasto, pero yo no veo ese mismo debilitamiento en la intención de los proyectos que le traen más ingresos, que significa impuestos para nosotros, los de la gradería, que somos los que pagamos la fiesta de todos ellos. ¿Usted ve un debilitamiento de los proyectos que se suponía que iban a ser de recorte o de contención de gasto? Sin duda, sin duda. Y en buena hora que estos proyectos se están discutiendo primero, ¿verdad? Que los impuestos, porque la dinámica siempre ha sido la contraria, ¿verdad? Primero los impuestos y luego nos dicen, y luego de esto, les juro, les prometemos que vendrán los proyectos referentes al gasto, que luego no se materializan. En este caso, creo yo que la pandemia y el agravamiento de las finanzas estatales le forzó la mano al gobierno. Yo creo que el gobierno estaba haciendo cálculos para patear la bola hasta mayo del 2022, sin tener que impulsar una ley de empleo público y las otras medidas que están sobre el tapete, pero como no les queda otra alternativa, pues bueno, ahora se están discutiendo, pero vemos que efectivamente lo que quieren es pasar nominalmente proyectos de ley de gasto, que sí van a atemperar un poco muchos de los problemas que tenemos en estos frentes, pero que no van a ser las reformas estructurales que se supone que deberían ser, ¿verdad?, para estabilizar las finanzas estatales. Y va a corresponder a una nueva administración a partir de mayo del 2022, volver a tener que abrir la discusión sobre estos temas, en lugar de empezar a hacer reformas estructurales en otros ámbitos de política económica que son muy necesarios para generar empleo, reducir la informalidad, reducir el costo de vida, mejorar la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos seguir como país en una discusión eterna, constante sobre materia fiscal. Deberíamos ponerle cascabel al gato de una vez por todas. Este es el momento. Se suponía que un acuerdo con el FMI iba a ser la coyuntura perfecta para hacer reformas estructurales que hemos venido posponiendo por mucho tiempo, pero vemos que ya algunos parches, como el tema del salario de renta, el
impuesto de renta al salario escolar, eso es un parche, Ujú. ni siquiera eso está No. saliendo como se debería hacer. Ni siquiera el impuesto a la lotería, ni siquiera la venta de cartera de CONAPE, es que todos tienen algún pero que ya se le está viendo o algún grupo de presión que está pidiendo. Las mismas empresas con los superávit le dijeron a Don Elian en la cara que no podían entregarlos. Y cero liderazgo por parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? A mí me llama muchísimo la atención cómo presidentes ejecutivos puestos ahí por el presidente de la República, que sirven a discreción del presidente de la República, abiertamente contrarían las órdenes, las supuestas órdenes o los supuestos lineamientos del Poder Ejecutivo, del ministro de Hacienda. Entonces, ¿dónde está el liderazgo del presidente Carlos Alvarado? Hasta alguna gente, ya nuevamente, piensa mal y aceptarás, pensaría de que todo esto es una coreografía para engañar a la opinión pública, hacerle creer que efectivamente el Ejecutivo está adoptando una posición dura en materia de gasto, cuando en realidad simplemente es una coreografía para que engañar a la opinión pública y sacar reformitas mal hechas, ¿verdad? Patear la bola y salir del aprieto en que en este momento nos encontramos y patear la bola a la siguiente administración. Juan Carlos, a ver, los proyectos de ley, son 6 o 7, los proyectos de ley relacionados con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, creo que son 7. Los proyectos de ley fueron calculados, o sea, se les puso un valor a cada uno de esos proyectos de ley para sumar el ajuste fiscal cercano al 5%. Es obvio que si se le comienzan a debilitar los proyectos de ley, va a hacer falta el rendimiento esperado que se tenía para cada uno de los proyectos. ¿Qué cree usted que pueda suceder en los próximos meses? ¿Que venga un proyecto de ley para rellenar el faltante del ajuste prometido con el Fondo Monetario Internacional? ¿O será que que ese ajuste estaba inflado por si se debilitaban poder tener un colchón? ¿O será, no sé qué puede pasar en los próximos días con eso? Porque nos dicen, el ajuste se va a cumplir. Los rendimientos del ajuste se va a cumplir. Hay varias cosas. O sea, usualmente los ajustes del lado del gasto y de los lados de impuestos nunca cumplen a cabalidad con las proyecciones. Siempre ocurren eventualidades o malos cálculos que hacen que se dijera, bueno, vamos a recaudar 1% del PIB con un aumento del IVA, pero luego la economía se deprime por ese aumento del IVA y hace que entonces la recaudación sea menor de la proyectada. Eso siempre ocurre. Aquí también hay circunstancias externas que hay que ponerle cuidado. Michael, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que el ahorro de los hogares en los países desarrollados está a niveles históricamente altos. O sea, tanto estímulo y tanto imprimir billetes que ha ocurrido en Estados Unidos, en Europa y de todo, está haciendo, y el hecho de que la gente no haya podido salir a gastar plata, entonces estás haciendo que el ahorro como porcentaje del PIB de los hogares estadounidenses y los hogares europeos esté por las nubes. Una vez que las vacunas estén bastante distribuidas y aplicadas en estos países, vamos a ver una marejada de consumo alrededor del mundo. Estamos hablando de billones de dólares que se van a liberar en consumo y esto va a servir para estimular las economías, pero para que lo que nos interesa aquí en Costa Rica, turismo. Es probable que estamos a las puertas de una temporada récord de turistas al país y esto va a estimular la economía nacional y esto puede hacer entonces que los ingresos del gobierno central sean más altos de lo proyectado debido a este estímulo externo. No tiene nada que ver con las condiciones domésticas, sino con estímulos externos. Entonces puede ser que eso le sirva al gobierno para paliar los faltantes que ocurran del lado del gasto en este ajuste fiscal y le sirva nuevamente para cumplir más o menos con sus metas, de tal forma que, insisto, entregar las llaves en mayo del 2022, que cuando ya pase ese efecto de ese estímulo, vamos a tener otra vez una situación fiscal que no es la mejor y va a tener que ser el nuevo gobierno el que le entre otra vez a ese tema. Ok, puede entonces que el colchón más bien esté fuera de toda la discusión del acuerdo y sea producto de la recuperación que van a tener ciertos sectores ya con económica global, sí. Exacto. O sea, las circunstancias están dadas para que los estadounidenses, los canadienses y los europeos se monten en aviones y vengan a gastar mucha plata a Costa Rica en los próximos meses, una vez que ya las vacunas, la vacunación alcance del 80, no, del 70% de la población, que va a ocurrir.
para aproximadamente octubre de este año, ¿verdad? En esos países. Entonces, hay que tomar en cuenta esos factores también. Tenerlos por lo menos en el tablero identificados. Eh, ¿Alcanza el tiempo? Es decir, la meta de Don Elian, bueno, me imagino que Don Elian sigue pensando de que estos 6, 7 proyectos se van a aprobar antes de junio. Si uno ve las discusiones a cómo van, va a ser muy complicado. Uno sabe cómo es la dinámica en la Asamblea Legislativa, y viene el 1 de mayo, y viene la campaña electoral, y vienen muchas cosas. ¿Alcanza el tiempo para que en esta administración se negocien o existirá la posibilidad de que el ajuste del fondo se negocie una parte en esta administración y otra parte en la próxima, o no? Yo creo que va a terminar ocurriendo algo por el estilo, ¿verdad? No hay un escenario realista en donde todos estos proyectos se van a aprobar de aquí a junio, ¿verdad? Y es probable que entonces el gobierno le pida algún tipo de relajamiento al Fondo Monetario Internacional en cuanto al cronograma que se ha acordado, y apúntelo de una vez, estoy dispuesto a hacer la predicción de que el Fondo Monetario va a aceptar ese ajuste en el cronograma. La gente tiene la impresión de que estamos ante un Fondo Monetario Internacional que es implacable en sus condicionamientos, pero la experiencia internacional es abrumadora de que la supuesta condicionalidad del Fondo Monetario Internacional es tremendamente flexible. Nuevamente, ahí tenemos el caso de Argentina, de un país que por muchos años va posponiendo las reformas que supuestamente eran parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional le sigue prestando plata a Argentina. Entonces, la dinámica política, aquí no podemos entender esto como que si estuviéramos tratando con una empresa o con un hogar. Estamos tratando con un gobierno que tiene fecha de expiración, y en donde los actores políticos están viendo esa fecha de expiración como parte de sus cálculos para avanzar esta agenda y esta legislación. ¿Qué podemos esperar de las futuras discusiones de los próximos proyectos? ¿Ve ambientes complicados? ¿Son comisiones distintas? O sea, eh, algunos están entrando a la comisión de jurídicos, que lo preside una diputada de oposición como Franji Nicolás. Otro va a entrar, me parece que los créditos entran en la parte de hacendarios, que lo preside Silvia Hernández, o puede que muchos de los proyectos se vayan a gobierno de administración para que esta conformación de comisión siga repitiendo la fórmula que está utilizando en empleo público. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, esto dependerá mucho de las vicisitudes del quehacer legislativo, y también del carácter y proclividad programática, ideológica de los principales actores. Por ejemplo, una Silvia Hernández, presidiendo una comisión, es una criatura totalmente distinta en su posición Claro, sobre cuál debe claro. ser la naturaleza de esta agenda que Franji Nicolás. Entonces, vamos a tener un panorama bastante mixto, bastante variopinto en cuanto a la naturaleza y el avance de estas reformas. Ok, quiero hacer un cierre. Hoy había yo invitado, y se los digo porque ayer lo anuncié, hoy había invitado yo a Juan Carlos para hablar del tema de la Caja de Seguro Social y las cuotas patronales, pero minutos antes de empezar la entrevista conversamos y entendimos de que el tema del día definitivamente es ley de empleo público, y que lo de las cuotas patronales podemos pasarlo para una o dentro de 2 semanas. Pero no sé, a nivel general, Juan Carlos, si quiere hacer un cierre sobre este tema de empleo público y su visión sobre lo que vaya a suceder. Me están diciendo que por qué no invito a Sofía Guillén. Vea, Sofía Guillén yo la he invitado un montón de veces, es una economista, pero Sofía Guillén es empleada de la UNA. Por supuesto que no va a hablar mal, no va a hablar mal de el tema, o no va a ejercer, perdón, no es hablar mal. Por supuesto que no va a tener una opinión neutral con respecto al tema de las universidades públicas, porque ella se beneficia de eso, número uno. Número dos, Sofía Guillén no acepta entrevistas con nosotros por una razón. Ella es la asesora de don Albino Vargas en la ANEP. Y entonces nosotros, Albino Vargas dijo a todos los empleados de la ANEP y su círculo que no nos diera entrevistas a CR hoy, porque no le gusta cómo nosotros cubrimos el tema de la huelga del 2018. Entonces, doña Sofía Guillén, que aquí una gente lo pone como si fuera la máxima economista del país, primero es parte interesada en empleo público, va a recibir beneficios si se mantiene en lo que está en este momento. Número dos, es también asesora de la ANEP, y don Albino Vargas le pidió que no nos diera entrevistas, según lo que nos han dicho. Entonces, por eso es que esa señora no participa en Enfoque. Si quiere participar, que venga y aquí conversamos. A nivel general, Juan Carlos, un cierre.
Un cierre tiene que ver con el rol de la opinión pública en esta discusión. Si la opinión pública se desentiende de los detalles, que yo sé que son difíciles de seguir algunos de ellos, pero se desentiende de esta discusión, de cómo se está manejando la Asamblea Legislativa, quienes se van a seguir con la suya son los grupos de interés, son los grupos de presión, son los que le hablan al oído a los diputados. Y es por eso es tan importante mantener el dedo en la llaga, mantener la presión sobre los diputados en cuanto a la naturaleza de esta reforma y la solidez de esta reforma de empleo público. El tema de desajuste, la inestabilidad, la insostenibilidad de las finanzas estatales es un tema de interés nacional y es una de las principales causas por las cuales tenemos alto costo de vida, por las cuales no hay generación de empleo, etcétera, etcétera. No podemos reducir, no podemos solucionar muchos de esos otros problemas que están teniendo un altísimo costo social si no solucionamos el tema de las finanzas estatales y en ese sentido la remuneración de los empleados públicos es el factor, el elefante en el cuarto en materia de consolidar esa agenda. Así que prestemos atención, sigamos manteniendo la presión sobre los diputados de tal forma que esta reforma salga lo mejor posible y no sea un tema que haya que estar revisando, corrigiendo en los años por venir. Juan Carlos, esto se puede corregir porque yo he escuchado la posición, por ejemplo, ya pasadas estas mociones, no sabemos si alguna de las otras mociones pendientes para los próximos días cambiará la tónica, pero si no se corrige dentro de la comisión, se podrá corregir cuando llegue a plenario, porque escuchaba la posición de algunos diputados que decían, para corregir esto en plenario hay que convertir el plenario en comisión, y ahí se puede terminar de desbaratar el proyecto completamente. Ahí se pueden presentar mociones por doquier. Ahí José María Villalta se chuparía los dedos ante ese escenario de abrir el plenario a comisión. Ahí se encharralearía toda la discusión. Entonces esto se tiene que corregir en comisión, lo cual es difícil, pero no imposible. Si hay voluntad política, los distintos actores se puede hacer. Sí, el asunto es que los diputados en esa comisión escuchen a los otros miembros de fracción, a menos de que los otros miembros de fracción estén pensando igual que estos diputados, y ahí ya estamos fritos entonces. O que estemos nuevamente ante toda una coreografía donde hay policías buenos y hay policías malos en las distintas fracciones. Entonces salen los policías buenos a decir, oh, qué barbaridad, destruyeron a las universidades, pero todo es un compadre hablado al interno de las fracciones para que unos hagan el trabajo sucio y otros traten de lavarle la cara a sus divisas, ¿verdad? A sus partidos políticos, saliendo a decir que no están de acuerdo con lo que sus compañeros han hecho. Hablemos en un par de semanas sobre el tema de las cargas laborales en la Caja del Seguro Social. Claro que sí, Michael, importantísimo también. Sí, sí, y más en el marco de este tema, ¿verdad? Que renta global, si se aprueba como está, por supuesto que va a traer un alivio en la parte del impuesto de renta que pagan los trabajadores independientes, pero si no se soluciona el sobrepago que hacen en la Caja del Seguro Social o los altos montos que pagan en la Caja del Seguro Social, no se compensa o no se logra esa igualdad que se supone que se quiere para los trabajadores independientes. Exacto. En este momento el tema de las cargas sociales es una reforma sine qua non, es una reforma indispensable si queremos reducir el desempleo. Recordemos que el desempleo está en este momento del 20%, pero es un desempleo altamente desigual en cuanto a quienes impacta. Quienes impacta de manera desproporcionada es a la mano de obra poco calificada. Y eso tiene que ver muchísimo con el hecho de que en Costa Rica hemos encarecido a lo largo de los años el costo de la contratación de la mano de obra a través de cargas sociales, impuestos al trabajo. Y eso es una cuestión que tenemos que corregir. Gracias, Juan Carlos. Un placer, Michael. Estamos a la orden. También gracias a ustedes por su compañía. Hemos insistido en el CONARE desde hace, vamos a ver, yo calculo que desde la ley de Finanzas Públicas en 2019 hemos pedido entrevista en el CONARE para que los rectores se vengan a referir con respecto a sus posiciones. Nunca han aceptado, nunca. El último rector universitario que aceptó una entrevista aquí fue Alberto Salón, y la pueden repasar. Y Alberto Salón, esa fue la última vez, ¿se acuerdan? Alberto Salón, el que fue jefe del presidente Carlos Alvarado en la Asamblea Legislativa, el rector de la Plaza de la Diversidad, ese rector fue el último rector que nos dio entrevista a nosotros.
hemos invitado a los demás. El espacio está abierto. Si Conare me dice que mañana quiere hablar con nosotros y defender su posición, yo hago un programa especial a las 9 de la mañana. El problema es que ellos no aceptan. Por eso hemos traído aquí las voces de otras personas de gobierno. La semana pasada, antepasada, estuvo José María Villalta hablando de otro tema, pero tiene el espacio abierto. Yo tengo buena comunicación con Villalta y siempre le he dicho que tiene espacio abierto acá en Cere Hoy para poder hablar de sus temas. Estuvo Paola Vega también, estuvo Pilar Garrido, estuvo Elian Villegas, para los que hablan de balance. Bueno, yo les invito a que vean el programa en su globalidad y que todos los días tenemos diferentes actores. Algunos vuelven, otros no. La semana pasada tuvimos a Fernando Cruz y ustedes vieron lo que dijo. Entonces, ahí está el balance que nosotros hacemos. Gracias por su compañía. De hecho, para los que están preguntándonos, mañana tenemos un programa con Daniel Zúcar. Nos va a acompañar Zúcar sobre un tema no político, sino sobre unos proyectos que vienen a agilizar al estilo Simpe Móvil, por así decirse, el traslado, el pago, el pago electrónico. Vamos a hablar de ese tema. Los invito para que mañana a las 8 de la mañana nos acompañen. Dice doña Rox, Michael, no se justifique. No, doña Rox, no es justificación, es explicación, porque yo me debo a todos ustedes. Y cuando hay críticas, no me gusta que las críticas queden ahí, porque algunas personas hacen críticas que ni siquiera tienen bien fundamentadas, y entonces queda ahí en los comentarios como si fuera su verdad, y es completamente falso. Por eso lo hago, en un ejercicio de transparencia, de explicación. Yo siempre les cuento a ustedes a quiénes invitamos y quiénes nos dicen que no. Carolina Hidalgo, Laura Guido, Víctor Morales Mora, tiene 3 semanas cambiándome la entrevista para hablar de este tema. Y no acepta la invitación. Los espacios están abiertos. Que no los quieran utilizar porque no les gustan las preguntas que se les van a hacer, es problema de ellos, pero los espacios siempre van a estar abiertos para cualquier persona que quiera venir a conversar. Albino Vargas, le he propuesto que venga en múltiples ocasiones y no ha querido aceptar. Los espacios están abiertos para todos los actores del país. Si ellos no los aprovechan, si ellos no creen que tienen que darnos una entrevista a nosotros porque no les gusta la línea editorial de nosotros y prefieren otra, no los podemos obligar. Pasó lo mismo con el cementazo. Recuerdo perfectamente, Douglas Soto, actual gerente del Banco de Costa Rica. Decenas de entrevistas le solicité y nunca las quiso aceptar. Entonces, a ver, los espacios están abiertos. Si mañana el CONARE me responde y me dice que quiere tener a los rectores universitarios aquí con nosotros defendiendo sus posiciones, el espacio está abierto, pero ellos son los que niegan las entrevistas. Y doña Rox, lo explico para que no quede en el ambiente esas análisis simplistas que hacen algunos. Uy, es que ese espacio simple y sencillamente muestra una voz. Yo no voy a dejar de hablar de empleo público porque Víctor Morales Mora no viene aquí. Yo no voy a dejar de hablar de empleo público en las universidades solo porque no les da la gana a los rectores universitarios venir y dar cuentas aquí y explicarnos sus posiciones. Yo no voy a censurar temas simple y sencillamente porque los que están involucrados no quieren participar, se les invita. Y si no lo logran, y si no lo quieren, y si no lo aceptan, los temas avanzan. Porque en una democracia no podemos permitir de que por negativas de entrevistas no se aborden los temas de interés público. Y sigo con la necedad de Michael. Todo lo que involucre un colón de fondos públicos es interés público y por ende todos los ciudadanos tenemos derecho a esa información. Y la prensa tiene derecho a divulgar esa información. Y las instituciones tienen el deber de dar esa información. Así funciona la prensa, no aquí, desde su fundación, y no estamos hablando de este siglo, desde 1600, vean la historia del periodismo, cuando empezó en Inglaterra, cuando empezó en Francia, cuando se fortaleció en los años, después de los años 50 aquí en América Latina. Esa es la historia, esa es la tónica. Lo que ustedes están viendo hoy es lo que ha sucedido siempre, la pugna y la puja por tratar de abordar temas de interés público y la negativa de algunos por querer que esos temas se discutan en la palestra pública. ¿Por qué? Porque no les conviene.
No les conviene. A un rector le conviene aquí sentarse y que yo le pregunte y le recete la lista de salarios como se lo dice a don Fernando Cruz. Y que se enojó y se salió de sus casillas. Por supuesto que no les sirve porque saben que hay un desorden, que no lo digo yo, no lo dice Michael, no lo dice este periodista insignificante, lo dice la Contraloría General de la República. Lo ha dicho la Sala Constitucional en decenas de jurisprudencia de votos de Sala Cuarta, cuando han quitado privilegios, cuando han eliminado privilegios de los empleados públicos. Así que cuando vienen con ese discursito vacío de que hay una persecución contra el empleado público, no son pobrecitos. Hay muchos que trabajan muy bien, admiro a muchísimos trabajadores del sector público, tengo muchos amigos en el sector público que aceptan el desorden, las gollerías, la forma en que han tratado y han administrado mal los fondos públicos. Y aunque no le guste a un estudiante universitario que se creyó el cuento de sus rectores, aunque no le guste a un empleado de una institución, aunque no le guste a un sindicalista, aunque no le guste a un político, aunque no le guste a un empresario, que abordemos los temas, siempre que haya un colón de fondos públicos involucrado, el periodista que no indague, que no pregunte, que no cuestione sobre ese colón, no está cumpliendo con el interés público. Y no nos van a censurar, no nos van a censurar los mensajes en redes sociales, los que se colocan en una posición de poder, que son más inteligentes, que entienden más. No es que ustedes no entienden cómo funciona el asunto. Los que en redes sociales viven para defender lo indefendible. Los que nos dicen periodistas peseteros porque pedimos cuenta por 1.000 colones, por 2.000 colones, por 7 millones de colones y por 1.550 millones de dólares. El principio es el mismo, los fondos públicos llevan inmediatamente como un norte, como un mapa, como una guía a los periodistas a reconocer el interés público de los temas. Y al que no le guste, tendrá que adaptarse. Así funciona esto. ¿Qué hora es? 9:16. Buenos días, ya les quité más tiempo de lo normal. Mañana los invito para que se conecten con nosotros en Enfoques a las 8 de la mañana. Buenos días.